García Dauder, la idea de narrar la historia en sus propios términos se relaciona con el concepto de historia crítica. Al desafiar las narrativas históricas dominantes y dar voz a los grupos marginados, en el contexto de la posición de la mujer, según Dauder, esto implica reconocer la lucha histórica de las mujeres y otras voces excluidas para ser reconocidas como sujetos de conocimiento y agentes de cambio. Tanto la historia crítica como la idea de narrar la historia en sus propios términos buscan abordar las violencias epistémicas hacia las mujeres y otros grupos marginados al narrar sus experiencias y resistencias desde su perspectiva en lugar de imponer interpretaciones desde una posición dominante. Las mujeres, en la perspectiva tradicional, sufrieron violencia epistémica, ya que fueron desplazadas de la historia de la disciplina sin ningún reconocimiento. Porque, valga la redundancia, la perspectiva tradicional entiende que no existe un nacimiento policéntrico de la disciplina, sino que la misma nació de forma lineal y ésta solo reconoce los grandes nombres. La historia crítica es un enfoque historiográfico que busca analizar y cuestionar las narrativas históricas tradicionales, desafiando las interpretaciones dominantes. Algunas de las características que le otorga Benjamin es su forma de tomar el contexto social, es decir, es predominantemente externa. Toma todas las teorías, ya que desalienta el dogmatismo y apela a fuentes primarias, a archivos, al autor por el autor. En tanto, la relación de la historia crítica con la justicia epistémica radica en la necesidad de reconocer y validar las experiencias y conocimientos de grupos históricamente oprimidos. La historia crítica permite desentrañar las narrativas que han dominado la psicología, revelando sesgos y omisiones que han perpetuado desigualdades. Al hacerlo, se crea un espacio para que voces alternativas sean escuchadas y legitimadas, promoviendo una visión más inclusiva y equitativa del conocimiento. Vilanova, dos modelos de la mente, modelo angloamericano y centroeuropeo. El modelo angloamericano se basa en una perspectiva filosófica llamada empirismo inglés. Esta sostiene que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensorial y la observación de los hechos. Uno de los principales exponentes del empirismo fue Locke, quien argumentó que la mente es una tabula rasa y que todas las ideas derivan de la experiencia. Tiene una posición ambientalista, conocemos a través de los sentidos. Es atomista, cree que lo complejo son la suma de sus elementos discretos. Si todo es aprendido porque hay una posición ambientalista, entonces lo complejo, ejemplo, el ser humano y sus características, son fruto de asociaciones, de aprendizaje, de impresiones en la tabula rasa. Es reactivo porque el modelo propone un sujeto reactivo que responde al ambiente, a los estímulos de este. Por otro lado, el modelo de la mente centroeuropeo se basa en una perspectiva filosófica llamada racionalismo. Ubica al sujeto como centro del conocimiento, es decir, el sujeto es el centro y el conocimiento del mundo está dado por el sujeto. Uno de los principales exponentes del racionalismo fue Leibniz, quien argumentó que nada hay en la mente que no haya entrado por los sentidos, salvo la mente misma. Es holista, somos un todo indivisible. El todo es más que la suma de las partes. Tiene una autoactividad. El psiquismo es dinámico, hay una actividad que emerge del individuo hacia afuera. Tiene inspiración porque prioriza más la reflexión, la proliferación de términos por sobre la parsimonia y la discreción del lenguaje propio de la ciencia objetiva, en base a su construcción teórica. La relación que hay entre el modelo angloamericano y Wundt es que, aunque el modelo angloamericano se basa principalmente en el empirismo y pragmatismo, la obra de Wundt, que se desarrolló en el contexto del modelo centroeuropeo, tiene una influencia indirecta en este enfoque. Su obra, Principios de la Psicología Fisiológica, es fundamental en este abordaje, ya que la influencia de su psicología experimental y sus métodos científicos jugaron un papel importante en el establecimiento de la psicología como una ciencia rigurosa y empírica, que los psicólogos angloamericanos adoptaron y desarrollaron en sus propias investigaciones. Por otro lado, el modelo centroeuropeo, en relación con Wundt, se basa en que Wundt es idealista alemán y en la fenomenología de este, que enfatiza la introspección y la exploración de la experiencia subjetiva. La psicología de los pueblos se alinea con estas raíces filosóficas al abordar la mente desde una perspectiva cultural y social, integrando la influencia de los contextos socioculturales en el estudio de los procesos mentales. Desde este enfoque, Wundt contribuyó al desarrollo de la psicología como disciplina que considera la interacción entre la mente y su entorno cultural. Di Domenico.
El realismo crítico es parte de las cuestiones que permanecen abiertas para la historia. Vilanova le da la definición entre maridaje entre la firmeza ontológica de los hechos y el mundo propio del historiador. El realismo crítico es una corriente filosófica que busca comprender la realidad de manera objetiva y crítica. Se basa en la idea de que existe una realidad externa independiente de nuestra percepción y podemos conocerla a través de la observación y el análisis riguroso. Busca ir más allá de una descripción simple y analizar las causas y consecuencias de fenómenos observados. El naturalismo tiende a enfocarse a la descripción detallada y precisa de la realidad tal como es. El construccionismo extremo sostiene que la realidad es construida socialmente y que no existe una verdad objetiva. Nuestras percepciones y conocimientos están influenciados por nuestras experiencias y contextos culturales. No busca una verdad objetiva que puede ser conocida y analizada de manera crítica, como el realismo crítico. Los tipos de definición de la psicología son la psicología estrecha, que sería acotada a uno solo de estos orígenes, no se podría eludir a un sesgo dogmático, dejaríamos por fuera antecedentes. Después la podemos ver desde una forma de vista amplia, rebasaría la psicología misma, se enfrentaría a otras disciplinas que se ocupan de la mente humana como la filosofía. Sería imposible una delimitación abarcable en un curso de historia de la psicología. Y por otro lado, la pragmática, que está por Vilanova, que es la más útil, es aquella que nos permite indagar los antecedentes intelectuales, sociales y jurídicos vinculados con su propia profesionalización, a los procesos de los que emerge el psicólogo, lo que hacen los psicólogos. No es estrecha ni choca con las disciplinas. Los temas que permanecen abiertos en la historia son las cuestiones como el género histórico, la historia en general, la política social en Francia, la historia de la vida privada, la de la psicología, por ejemplo. Es el tipo de historia que hacemos. El hecho histórico, que tiene una posición naturalista, es otro que dice que el hecho histórico existe independientemente del historiador. Dicho hecho tuvo una relevancia, fue un hito, y yo como historiador soy un cronista de la realidad. Solo observo el hecho histórico. En el otro extremo está la posición del construccionismo extremo, que nos dice que la realidad es una construcción, una narración que hace el sujeto. No existe nada por fuera de esa construcción. Y por otro lado tenemos la posición que tomamos los psicólogos, que es el realismo crítico, que Vilanova lo define como el maridaje entre la firmeza ontológica de los hechos y el mundo propio del historiador. El hecho histórico es esa conjunción entre la firmeza ontológica de los hechos y las categorías cognitivas del historiador. También está la morfología temporal, que es la forma que le damos al tiempo. Son las periodizaciones que establecen los historiadores. Establecen periodos en el tiempo, es un insumo crítico para entender el presente y proyectar el futuro. La psicología y su nacimiento policéntrico. La psicología no nace en un lugar en específico. Se podría decir que hay distintos desarrollos en distintos lugares, que dan lugar a una nueva disciplina que va a sistematizarse como objeto de conocimiento como psicología. Van a aparecer manuales de psicología, textos, laboratorios, materias en otras carreras y luego la profesionalización. La psicología como profesión se da en Alemania, Estados Unidos y Francia. Por eso su nacimiento se dice que es policéntrico. Los dos modelos historiográficos, la historia positivista y la historia crítica. La historia positivista, su desarrollo es acumulativo, lineal, continuo, natural y ascendente, es progresivo. Tiene como representantes a Bory, a Collins, a Ben y a David. Sus supuestos ontológicos son hechos históricos y epistemológicos. Son el naturalismo ingenuo, objetivismo. Sus supuestos metodológicos son fuentes secundarias, comete falacias de interpretación históricas. Por otro lado, la historia crítica, predominantemente externa, toma la historia seca, toma el contexto social, desalienta el dogmatismo, toma todas las teorías, apela a fuentes primarias, archivos, al autor por el autor. Tiene como representantes a Denzinger, a Ludwig Benjamin, a Araujo, entre otros. Sus supuestos ontológicos, hechos históricos y epistemológicos son el realismo crítico. Sus supuestos metodológicos son las fuentes primarias, los registros de archivo, evita falacias de interpretación histórica. Y los dos tipos de falacia que existen son el presentismo y el justificacionismo.
El presentismo analiza e interpreta el pasado desde el marco valorativo del presente, mientras que el justificacionismo selecciona hechos del pasado que son más congruentes con el sistema de ideas del presente. Denzinger, hibridización del rol. Es un concepto que se refiere a la combinación de diferentes roles. En el contexto de la historiografía, se refiere a la mezcla de roles de los historiadores. Según Denzinger, este concepto historiográfico, denominado historia de la ciencia como disciplina, se centra en el estudio de la historia de la ciencia como disciplina académica y examina cómo los historiadores han desempeñado roles múltiples y diversos a lo largo del tiempo. Un ejemplo de hibridización del rol es la figura de Wundt, por su doble formación. Wundt utiliza su antecedente fisiológico para establecer una carrera como filósofo, pero un nuevo tipo de filósofo, uno que realizó experimentos de laboratorio sobre los problemas en psicología. Así nació el rol del psicólogo experimental. La sociología del conocimiento, sus artilugios conceptuales y el rol del psicólogo. El nacimiento de la psicología puede ser analizado desde dos enfoques distintos, la sociología del conocimiento y la positivista. Según lo expuesto por Denzinger en los orígenes sociales de la psicología moderna, desde la sociología del conocimiento, la psicología se entiende como un fenómeno que surge en respuesta a contextos sociales y culturales específicos. Destaca el contexto social. La psicología nace en un periodo de transformaciones como la industrialización y la urbanización, que generan demandas para comprender el comportamiento humano en entornos complejos. Por otro lado, el psicólogo es visto como un producto de su contexto social, adaptando su función a las necesidades culturales y sociales de su entorno. Su trabajo no es solo académico, sino que también responde a una necesidad social más amplia. Respecto a los artilugios, se utilizan conceptos como construcción social y contextualización, para enfatizar que el conocimiento psicológico se genera en interacción con el entorno social, es decir, el rol del psicólogo es dinámico y cambiante. Por otro lado, la sociología positivista, sus artilugios conceptuales y el rol del psicólogo. En la psicología positivista se aborda el nacimiento de la psicología desde una perspectiva más científica. La psicología se presenta como un avance hacia una disciplina científica formal, con el objetivo de establecer principios y leyes universales que rijan el comportamiento humano. En este enfoque, el psicólogo se considera un investigador objetivo y neutral, cuya función es descubrir leyes generales a través de métodos científicos rigurosos, actuando como observador imparcial. Respecto a los artilugios, se enfatizan conceptos como empirismo y objetividad, subrayando la importancia de la medición y la verificación en la investigación psicológica. Es decir, se lo ve al psicólogo como un profesional que aplica un enfoque científico y riguroso. La tesis de Denzinger argumenta que el nacimiento de la psicología como disciplina autónoma surge en Estados Unidos, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que es allí donde surge un grupo profesional que reclama el monopolio sobre un sector de conocimiento, establece criterios de inclusión y exclusión, determina mecanismos de legitimación hacia adentro y hacia afuera y representa un interés intelectual que surge de la misma sociedad que lo valida. En el contexto de Alemania versus Estados Unidos, en Alemania la psicología fue una recién llegada cualquiera, con un lugar ya establecido y subordinado, un suelo no fértil, mientras que en Estados Unidos la psicología logró ingresar desde el inicio en el sistema universitario moderno. Era un suelo virgen. La fisiología y la filosofía estaban fuertemente consolidadas en Alemania, por ende la filosofía era vista como la hermana mayor de la psicología, mientras que en Estados Unidos la filosofía no era una disciplina de peso. La psicología era la ciencia maestra. En Alemania los filósofos tenían un gran prestigio y poder, y en Estados Unidos eran escasos. En Alemania la Sociedad Profesional de Psicólogos Alemanes se logra instalar recién en 1904, mientras que la APA, la American Psychological Association, se crea en 1892. En Alemania, las formas institucionales de una disciplina autónoma fueron lentas en su desarrollo, mientras que en Estados Unidos, la psicología como disciplina autónoma es una invención americana. En Alemania surge en víspera de la Primera Guerra Mundial, mientras que en Estados Unidos surge en el proceso de la consolidación del Estado-Nación. En Alemania, la psicología interesada en el conocimiento y la experiencia subjetiva, mientras que en Estados Unidos es la consolidación del capitalismo,
Hay inmigratorias, urbanización, industrialización. La psicología está centrada en mecanismos de adaptación del sujeto al entorno, el empirismo y el evolucionismo, el error común y el interés intelectual. El error común es confundir nacimientos de la psicología como ciencia y profesión, Estados Unidos, Alemania, Francia, con caracterización metateórica de Vilanova sobre los modelos de la mente, anglo y centroamericano. Confundir los enfoques sociológicos de la ciencia, la sociología positivista y la sociología del conocimiento con los posibles nacimientos de la psicología, Alemania y Estados Unidos. El interés intelectual, acuñado por Denzinger, para explicar el surgimiento de la psicología basándose en construcciones cognitivas, científicos, lo interno, los intereses sociales, grupos de poder y lo externo. Wundt. Propósito en la obra de Wundt. Según Araujo, el propósito general de la obra de Wundt es establecer la psicología como una disciplina científica autónoma, ya que Wundt busca desarrollar un método experimental para estudiar la conciencia y los procesos mentales, introduciendo un enfoque sistemático y riguroso que permita analizar fenómenos psicológicos de manera objetiva. Su obra se centra en construir la psicología que, aunque reconozca la subjetividad de la experiencia, se basa en métodos científicos que permitan la validación y replicación de resultados. Respecto al lugar que Denzinger le otorga a Wundt en el nacimiento de la psicología, este argumenta que Wundt es una figura inapropiada para elegir como iniciador de la identidad profesional del psicólogo moderno, ya que Wundt fue un opositor de la separación entre la psicología y la filosofía, sosteniendo que los problemas más importantes de la psicología estaban conectados con problemas filosóficos y que la separación de estas reduciría al psicólogo. Sin embargo, Denzinger le da el lugar de antecedente, ya que contribuyó en cierto modo respecto a la disciplina. Wundt propone dos posturas que, vale recalcar, no las presenta como dos psicologías separadas, sino como dos estrategias metodológicas que van a depender sobre todo del tipo de objeto que se analiza. Estas son la psicología de los pueblos y la psicología fisiológica. La psicología fisiológica tiene como objeto de estudio los procesos psicológicos inferiores como la sensación, la percepción y la representación. Estos son pasibles de ser estudiados de forma individual y en condiciones controladas de laboratorio, y su método de estudio es el experimental, se basa en la introspección bajo condiciones experimentales. La presentación de un estímulo y medición de una respuesta comunicada verbalmente sin tiempo para la reflexión. Es psicofísica por sus tiempos de reacción, psicofisiológica por su medición de palpitaciones, respiración y tono muscular. Por otro lado, la psicología de los pueblos tiene como objeto de estudio los procesos superiores como la moral, la ley, el lenguaje, los mitos, la religión, las costumbres, entre otras cosas. Y su método de estudio es observacional. Se basa en estudios e informes históricos, lingüísticos, etnográficos y etnológicos, en la observación naturalista longitudinal. Se tratan de fenómenos culturales y colectivos que escapan al control experimental. Son inaccesibles a la experimentación. Tienen una relación entre individuo y sociedad. La historia tradicional relacionada con Wundt y la historia crítica relacionada con Wundt. En la historia tradicional se ve a Wundt como un iniciador de la psicología como ciencia autónoma. Como padre de la psicología, en 1879 crea el laboratorio experimental en Leipzig, maestro de los psicólogos norteamericanos, defensor de una psicología experimental y fisiológica, empirista, estructuralista, atomista y experimentalista. Mientras que en la historia crítica ve a Wundt como una figura inapropiada para el origen de la psicología. Tampoco abogaba por la separación de la psicología y la filosofía, tenía un desarrollo más considerable. La psicología de los pueblos es un idealista alemán, es holista, usa métodos experimentales. Engel, 3 proposiciones como pilares del funcionalismo. La primera, la psicología funcionalista, que pretende discernir y retratar las operaciones típicas de la conciencia en las condiciones de la vida real, en contraposición al análisis y la descripción de sus contenidos elementales y complejos, es decir, psicología de las operaciones mentales en contraposición a los elementos mentales. La segunda, la psicología funcionalista estudia la utilidad adaptativa de la conciencia, psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia, mente como mediadora entre el ambiente y el organismo, es decir, órgano adaptativo, formación de hábitos, EOR. 3. El interés principal de la psicología funcionalista radica en la determinación de las relaciones mutuas
existencia entre las porciones físicas y mentales del organismo, psicología descripta como psicología psicofísica. La conciencia y formación de hábitos. Desde la perspectiva funcionalista de Engel, la conciencia juega un papel crucial en la adaptación al entorno, la planeación y la reflexión personal. Engel sostiene que la conciencia permite a los individuos tomar decisiones más informadas, anticipar las consecuencias de sus acciones y ajustar su comportamiento para una adaptación más efectiva. En cuanto a la formación de hábitos, la conciencia es fundamental en las etapas iniciales del proceso, donde es necesario estar consciente y deliberado al establecer nuevos comportamientos, con la repetición y la práctica. Estos hábitos se vuelven automáticos y requieren menos control consciente. De todas formas, la conciencia sigue siendo importante para el mantenimiento y modificación de los hábitos, ya que realiza ajustes necesarios para optimizar su efectividad. La conciencia y los hábitos interactúan en el proceso adaptativo y regulador del comportamiento humano. Estructuralismo, objeto de estudio y psicología aplicada. El estructuralismo, representado o más bien influenciado por Wundt de alguna manera y representado por Titchener, se enfoca en descomponer la conciencia en sus elementos más básicos, como sensaciones y percepciones, utilizando la introspección controlada para identificar la estructura de la mente, lo que implica que la psicología aplicada ocupa un papel secundario en su enfoque teórico. El sujeto de estudio del estructuralismo es el individuo en un contexto experimental, lo que sería un adulto normal, entre comillas. Su metodología es la introspección experimental dirigida a los contenidos de la conciencia individual. Solo observadores excepcionalmente bien entrenados podían realizar científicamente la introspección. Las raíces filosóficas son el empirismo y el asociacionismo. El empirismo es la doctrina filosófica según la cual los contenidos psíquicos resultan de la interiorización del ambiente, y el asociacionismo es cada elemento que interactúa modificándose y modificando la función de aquellos con los cuales está vinculado y logra una función global. El modelo de la mente es angloamericano, podemos nombrar el atomismo y el reactivismo. El atomismo es el psiquismo, el conjunto de entidades estructuradas válidas por sí mismo, la suma de experiencia inmediata o la conciencia. Por otro lado, el funcionalismo influenciado por James se interesa por la función y el propósito de los procesos mentales, analizando cómo estos ayudan a los individuos a adaptarse en su entorno. Este enfoque valora la psicología aplicada como un componente esencial, buscando soluciones prácticas a problemas reales. El funcionalismo tiene como sujeto de estudio sujetos más diversos, incluyendo no solo individuos en laboratorios, sino también en situaciones cotidianas. Podemos hablar de adultos, niños, animales, entre otras cosas. El funcionalismo como metodología tiene el pluralismo metodológico, que es una variedad de métodos. Vale todo lo que se muestra efectivo, es decir, útil, para ofrecer información sobre lo que se estudia. Tanto los métodos subjetivos como los objetivos conviven sin problemas. El mejor método a usar depende del problema a investigar, y el sujeto de estudio, el método privilegiado, es la observación longitudinal. Por raíces filosóficas tenemos el pragmatismo y el evolucionismo. Pragmatismo como doctrina filosófica por James y Dewey, solo es verdadero lo útil, y evolucionismo, filosofía basada en la hipótesis de la evolución sinónimo del transformismo. Por el lado del modelo de la mente tenemos que es centroeuropeo, tiene notas metateóricas como el holismo y el teleologismo. El holismo, el todo que constituye más que la suma de las partes, las propiedades diferentes de ella. Thorndike, concepto de aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error es un proceso mediante el cual un organismo adquiere nuevas habilidades o conocimientos a través de la repetición de intentos y la corrección de errores. Este tipo de aprendizaje implica probar diversas respuestas o comportamientos hasta encontrar uno que sea efectivo para alcanzar un objetivo o resolver un problema. A Thorndike se lo puede ubicar en el modelo de la mente angloamericano, ya que se lo puede relacionar con las notas metateóricas de este modelo, como el exogenismo, el ambientalismo, ya que su teoría implica un determinismo donde el comportamiento está moldeado por el entorno y las experiencias. Esto se refleja en la idea de que las consecuencias de las acciones, los refuerzos o castigos, son los que determinan si una conducta se repite o no. Por otro lado, el empirismo, ya que Thorndike utiliza métodos empíricos y experimentales para estudiar el aprendizaje, lo que refuerza la importancia de la observación y la medición en psicología.
El concepto de aprendizaje bajo la ley de efecto, recompensa, castigo y el canon de Morgan, en la concepción del aprendizaje de Thorndike, se centra en la ley del efecto, que establece que las respuestas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse, mientras que aquellas con resultados insatisfactorios tienden a eliminarse. Esta ley que fundamenta que sus experimentos son las cajas de problemas, donde se observó que los animales aprendían a resolver problemas mediante un proceso de ensayo y error. Además, su teoría se complementa con el canon de Morgan, que sostiene que no debemos atribuir a un animal acciones más complejas de las que pueden ser explicadas por procesos más simples, promoviendo a través de las asociaciones simples y observables. En conjunto, estos principios subrayan la importancia de las consecuencias en el aprendizaje y el enfoque en el comportamiento observable y sentado a las bases del conductismo. El método es la experimentación y la observación. Ley de parsimonia prioriza la explicación más sencilla de entre todas las posibles. Conexionismo, principio de hedonismo, busca placer y evita dolor. Thorndike lo elimina por ser subjetivo. Watson, postulado respecto a la conciencia. Watson, en su obra de 1912, propone que la psicología debe enfocarse en el comportamiento observable en lugar de la conciencia o los procesos mentales internos. Según él, la conciencia es un concepto que no se puede medir ni observar de manera objetiva. Por ende, él sugiere que la psicología se debe basar en datos empíricos y observables, como las respuestas a estímulos específicos. A Watson se le puede ubicar en el modelo de la mente angloamericano, ya que se lo puede relacionar con el argumento de Locke de la mente como tabula rasa. Por ejemplo, ya que para él heredamos apenas nuestra estructura física, unos pocos reflejos, y todas las demás diferencias entre nosotros son atribuidas al aprendizaje. Es decir, nuestra mente está en blanco y el entorno nos propone aprendizaje. Vale destacar que también cuenta con notas metateóricas del modelo angloamericano como el exogenismo, ambientalismo, que podemos relacionarlo con la tensión innato-filogenético, adquirido, los tres instintos. Por otro lado, el atomismo, ya que cree que lo complejo son la suma de sus elementos discretos. Si todo es aprendido porque hay una posición ambientalista, ejemplo, el ser humano y sus características son fruto de asociaciones, aprendizajes de impresiones en la tabula rasa. Dos postulados relacionados con el conductismo. El primer postulado sostiene que la psicología debe centrarse exclusivamente en el comportamiento observable. Watson argumentaba que el estudio de la conciencia y los procesos mentales internos no es adecuada para una ciencia rigurosa, ya que estos procesos son subjetivos y no pueden ser observados ni medidos de manera objetiva. El conductismo se enfoca en el análisis de las respuestas visibles y medibles a estímulos del entorno, permitiendo una aproximación más empírica y científica a la psicología. El segundo postulado, por otro lado, es que todo el comportamiento humano y animal puede ser explicado en términos de condicionamiento. Según esta perspectiva, los comportamientos son el resultado de la asociación entre estímulos y respuestas, y se desarrollan y modifican a través de procesos de condicionamiento clásico y operante. Este enfoque se basa en la idea de que el aprendizaje y el comportamiento son productos de la interacción entre los estímulos del entorno y las respuestas que estos provocan, y que estas respuestas pueden ser ajustadas mediante refuerzos y castigos. De este modo, el conductismo busca entender y controlar el comportamiento sin recurrir a conceptos internos inobservables, concentrándose en cómo las condiciones ambientales afectan las acciones observables.